Bueno, un poquito frustrante que nos ha grabado el resto, pero nada, lo vuelvo a explicar ahora. A ver, se ha quedado la cosa, he visto luego, en el tema de la falacia, digamos, ahora voy a retomar, en el PDF este que tenéis con, bueno, con la de... Vamos a empezar con la de la pista falsa ahora, ¿vale? La número 9. ¿Qué es lo de la pista falsa? Vale, bueno, esta es muy sencilla. Esta simplemente, como veis ahí en el ejemplo, es cuando alguien te suelta otro rollo que no tiene nada que ver con el tema. Suele ser largo, rebuscado, con términos raros, para desorientarte, ¿vale? O sea, es una falacia de irrelevancia como las anteriores, ¿vale? Eso es lo que decía yo. Vale, bien. Ahora, la que ya no es de tipo de relevancia, es la siguiente que ahora veré, ahora os enseño aquí en el PDF, que es la llamada falsa dicotomía. Muy interesante porque también es muy habitual que le pase a todo el mundo de, al analizar tú una situación filosófica, una investigación real del mundo, científica, un asesinato, un detective, un juicio, etcétera, etcétera, yo qué sé, una discusión política también muy habitual, te creas que hay una dicotomía, o sea que hay dos opciones y ya está, ¿vale? Cuando se polariza un debate, explicaba hace un rato, esto suele ocurrir mucho en los debates políticos, significa que se polariza entre dos polos. Y en la realidad solo se discute de dos posiciones, que suelen ser extremas, y normalmente por ser extremas, no necesariamente, pero suelen ser más bien pobres, de contenido, de sutilezas, de matices, de sofisticación. Y en cambio, aunque solo se discuten esas dos posiciones, hay todo un espectro mejor, más sofisticado, una tercera opción, una cuarta, una quinta, grados intermedios, mejores, más flexibles, ¿sí? Y por eso aquí el ejemplo de una típica frase de un partido político fascista que diga: o estás con el gobierno comunista corrupto o estás con nosotros. Bueno, pues no, ¿vale? Y como os comentaba hace unos minutos, en esta nota al pie tenéis un link muy interesante, meramente anecdótico, ¿vale? En el que veréis cuestiones de ideología política. Podéis hacer un propio test vosotros. Entonces, en dos ejes es como medio famoso, ¿vale? Y hay muchas preguntas y sirve muchísimo a aclararse uno los valores políticos que uno debería tener en cuenta a medida que uno responde sus propias preferencias, ¿no? Se puede aprender mucho. Hay otro también que es que en el diario The Guardian, era un test de populismo. ¿Cuán populista eres? Ese también os lo recomiendo. Está en inglés, pero un inglés muy sencillo. Pues eso, la realidad normalmente suele tener muchos matices que no la polarización básica, ¿no? Pero, por eso aquí el ojo, también id con cuidado, porque sí que es verdad que hay casos, y en el ejemplo se verá más claro que nunca, en el que aunque haya muchas posturas posibles, desgraciadamente la realidad a veces nos restringe a, bueno, con lo que está ocurriendo, pues solo puedes escoger entre dos opciones, aunque haya más. Pues, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Suiza se podía sentir muy tranquila de conciencia, muy sana y correcta por mantenerse neutral. Pero mucha gente dice, no, al revés. Es muy ruin y miserable cuando te pueden caer mal los dos bandos, ¿vale? Pero al tú no apoyar al que es de largo menos malo, digamos, en el fondo indirectamente sí estás contribuyendo a apoyar al bando más malo, ¿vale? Para que me entendáis. Y bueno, aquí pongo un ejemplo, otro extra de la democracia, ¿vale? Leos, ¿no? Muy sencillo.
Vale, y aquí llegamos a otro clásico que tampoco tiene que ver con la relevancia ya, que es la falacia de falsa causalidad. Muy sencilla, es establecer causalidad donde no la hay, donde hay solo correlaciones entre dos cosas. Cuando ocurre uno, ocurre la otra, cuando ocurre uno, vuelve a ocurrir la otra, así sucesivamente. Y entonces uno tendría la predisposición mental, psicológica, la tendencia psicológica a decir, es que es porque esta causa esta. Pero no necesariamente, ¿vale? No necesariamente causa, no necesariamente la correlación de eventos causa, perdón, no necesariamente la correlación significa que haya causalidad entre eventos, ¿vale? Esto, bueno, os lo había escrito en una pizarrita que os quería enseñar y ¿cómo hago? Bueno, para que os quede bien claro, en plan eslogan. Ya. Aquí. Bueno, es una pizarra así virtual. ¿Vale? Que os quede claro esto. Es la moraleja detrás de esta falacia, la falacia de falsa causalidad. ¿Vale? Bien. Entonces, vale, espero que quede claro. Y nada, pues ahora estamos ya a punto de acabar. Ya iríamos a la siguiente página, la número 12, la llamada falacia naturalista. ¿Vale? Esto de nuevo se explica muy claramente con un caso que ha sido, que han recurrido algunos a veces y que es claramente falaz, que es el hecho de apelar a que la naturaleza sea como es. Recordad lo que os decía antes sobre que la naturaleza es la que es y puede ser indiferente, ¿vale? Pero además uno puede ver en el mundo salvaje, natural, de los seres vivos, yo qué sé, hay unas jerarquías, ¿vale? Hay un macho alfa, hay violencia, crueldad. Y de este tipo de cosas que ocurren en el mundo externo, natural, la falacia naturalista es decir, es extrapolarlo a que, bueno, es que así son las cosas, nosotros reproduzcamos en nuestra sociedad humana las mismas. Tiene que haber un macho alfa, tiene que haber jerarquías, ¿sabes? Y entonces, no, hay gente que dice, no, intentemos que no haya jerarquías, al menos, o que si hay jerarquías sea por méritos conseguidos, o porque cada uno llega a donde le apetece, por libertad de cada uno, ¿vale? Pero que haya castas como en India, así de nacimiento, pues seguro, no conozco gente de ahí, no demasiada, pero que habrá gente que dirá, no, pero claro, la naturaleza es así. Bueno, pues eso es caer en la falacia naturalista. Vamos al PDF, ¿vale? Que explica lo que os acabo de explicar, ¿vale? Ya. Todo esto, como os digo, son muy comunes y esta casi penúltima también es muy, muy típica, ¿vale? Que esté aquí al final no significa que no sea muy importante y muy útil. Muchas veces la gente hace a partir de evidencia anecdótica, es decir, evidencia a favor de algo que es una evidencia muy mala, muy pobre, muy poca. O sea, es meramente anecdótica. A partir de esa poca evidencia ya dices, no, ya concluyo lo que yo quiero. Normalmente es que tú quieres concluir eso, buscas algo por ahí rebuscado que lo apoye. ¿Vale?
más estrictamente, es establecer generalizaciones de tipo inductivo en base a poca o mala evidencia a favor. ¿Qué es una generalización inductiva? Bueno, pues repasad el vídeo que os he puesto, porque esto entra en el temario de lógica 1, de la inducción, ¿sí? Recordad, era de... Tienes un poco de evidencia para una hipótesis. Pero claro, tú has visto 3 cuervos negros, 1, 2 y 3 de evidencia, 3 cuervos negros. Establecer que todos los cuervos del mundo son negros es un poco gratuito, ¿vale? Entonces tienes que tener al menos un mínimo de evidencia decente para que sea racional poder formular esa hipótesis. Vale, aquí tenéis otro ejemplo en el que critico a las tonterías de fútbol. Sí, cuando hablan de cosas que no saben. Y esta petitio principii o petición de principio, ¿vale? Esto está en latín, no por pedantería, sino por simplemente para que, bueno, es el nombre que se les dio en su momento y para que me gusta enfatizar que conste que esto lleva siglos habiendo sido formalizado, ¿vale? Y la gente sigue cayendo. La petición de principio es como un tipo de circularidad en el argumento. Es decir, tú quieres demostrar algo y para demostrar ese algo, en la conclusión de un argumento deductivo, típico argumento que hemos visto en clase, para demostrar ese algo, tú lo presupones ya, de una forma más o menos obvia. A veces no es obvio, ¿vale? Voy a pintar algo aquí. Aquí hay un ejemplo, que bueno, en realidad no es tan obvio, pero es de una obra de teatro, de Molière, que se hizo famoso este ejemplo. El opio induce al sueño porque tiene la virtus dormitiva. A ver, esto así sin más no se entiende, ¿no? Pero alguien preguntaba, ¿por qué el opio da sueño? ¿Vale? Entonces la gente decía, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces imaginad vosotros, pensad, ¿por qué el opio dará sueño? Imaginaos una posible explicación. Bueno, pues sea lo que sea que hayáis pensado, postular, como en otras palabras, que el opio da sueño porque el opio tiene la virtus dormitiva, la virtud de hacer dormir, es como decir lo mismo que estabas queriendo demostrar. ¿Sí? ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo de otro ya directamente, bueno, Jacques Lacan, desastre. No lo voy a argumentar. Hay un libro que se llama Imposturas intelectuales, que le dedica un capítulo. Salvajadas que dice. Jacques Lacan nunca miente, por tanto siempre dice la verdad. Vale, este es otro ejemplo. O otro ejemplo un poco más complicado, pero que lo veréis en tercero en epistemología. Este es más complicado, ¿vale? Pero es que es un argumento famoso de David Hume. ¿Vale? No quiero meterme aquí en líos, pero tiene que ver con el principio de inducción, por eso también os lo quería mencionar. Lo que ya habéis visto, que acabo de recordaros antes, y tiene un problema grave, que es el problema de la inducción. Un problema que David Hume identificó y que a día de hoy no se ha resuelto a pesar de intentos así como heroicos, pero fallidos de mucha gente. ¿Vale? Es otro ejemplo de argumento circular. ¿Vale? Aquí tenéis una nota al pie en donde lo podéis ver y como digo en tercero lo podéis ver. Vale, entonces os quería enseñar desde el último el tema de esto, ¿no?
la idea en general de este tipo de argumentos circulares es... A ver... ¿Qué se ve? Exacto. Bueno, el típico dibujo que si tuvieran una pizarra, pero bueno, os lo enseño en esta. Va ligeramente más lento. Aquí. ¿Vale? He borrado lo que había antes y he puesto el típico argumento, ¿vale? Bueno, ahora me he olvidado. Claro, imagínate que alguien quieres llegar a la conclusión C, ¿vale? Es este simbolito raro que he puesto como aquí cualquier cosa, ¿vale? Cualquier frase. Imagínate que tú quieres demostrarlo, pero no sabes cómo. No sabes cómo decir qué premisas implican a C, ¿vale? Bueno, pues muchas veces, consciente o inconscientemente, mucha gente, filósofos o no, caen en la trampa de intentar demostrar C, o sea lo que sea, esta frase está diciendo, a base de presuponer en las premisas lo que quieres, ¿vale? Esto es lo que os he dicho. Y, a ver, perdón, porque si quiero añadir algo, para compartir. Aquí, mirad otra vez aquí. ¿Vale? Esto es lo que quería decir. Poner en dos, esto que pone en dos, lo has rellenado de alguna forma, es como decir lo mismo que estabas diciendo en C. ¿Sabes? Como que estás presuponiendo en dos C. Lo estás diciendo en otras palabras, como lo de la virtus dormitiva. ¿Vale? Pero entonces es como circular. ¿Vale? Hay una circularidad. ¿Vale? Por tanto es falaz. No estás demostrando C, que lo estabas repitiendo en la premisa 2. Bueno, no voy a entrar más en detalle esto, espero que esté claro. Recordad que tenéis ejemplos en este esquema y además más ejemplos en el libro, etc. ¿Vale? Y con esto solo nos queda concluir con la última observación, no menos importante, que ya he ido un poco diciendo a lo largo de estas otras las falacias, que es, bueno, lo de ir con cuidado. Que no por arrogancia típica del joven estudiante de filosofía, identifiquéis mal una falacia y acabéis en la falacia de la falacia. ¿Vale? Y perdón, no es solo eso, es algo más. Como dice aquí, puede que haya un argumento falso, ¿vale? A favor de algo. A ver, lo estoy diciendo al revés. Puede que hubiera un argumento falaz a favor de algo, pero eso no significa que algo sea falso, ¿vale? Puede ser que, bueno, alguien lo ha defendido mal. Alguien lo ha defendido mal, pero lo ha defendido de forma falaz, pero bueno, da igual, es verdad por otros motivos. ¿Sí? ¿Vale? La falacia de la falacia tiene esta forma. El razonamiento en el que implica B es inválido, por tanto, B es falso. Bueno, no. ¿Vale? Esto de nuevo se podría dibujar, bueno, con los diagramas, ¿no? Y bueno, el clásico dibujo. A ver, que borro la pizarra. Tú tienes, a ver, vean mi pizarra. Aquí. Entonces, a ver.
Vale, vosotros tenéis un argumento falaz, significa que el argumento del diagrama, en este diagrama, la bola de arriba, que es un argumento, no implica, por eso está esta X aquí, la bola de abajo, ¿vale? La conclusión. El argumento A implica la conclusión C, ¿vale? Porque es falaz, imaginemos. Pero imaginaos que hay algo, llámese B, que haría ese B, podría hacer ese C, ¿verdad? Entonces mirad aquí la pizarra, intentando hacer a un ritmo mínimamente digno. Voy a darle clic aquí. Vale, mirad otra vez la pizarra. Aquí está. Esto es falaz. De A a C es falaz. Pero eso no significa que C pueda ser verdad por un motivo B. ¿Vale? Por otro argumento correcto. ¿Vale? Pues eso es la falacia de la falacia. Y nada, como no quiero enrollarme tanto, para no marearos demasiado, insisto, lo importante es que vosotros estéis mucho tiempo practicando en esta asignatura, especialmente. Aquí está todo y a partir de ahora repasadlo otra vez, leed el libro, leed el esquema que os he pasado y nada, practicad y comentadme cualquier duda y empezad ya a buscar falacias de cada uno de estos tipos, ¿vale? Os escribiré un mensaje con las condiciones y las fechas, pero ese es el plan.